consideramos línea de vida a partir del nacimiento. No obstante, ¿cómo fue el embarazo? Si fue un embarazo controlado, si fue un embarazo detectado a tiempo, si fue una mamá que tuvo acompañamiento y seguimiento a parámetros nutricionales, a un proceso consciente. A veces nos vienen pacientes que cuando uno hace el relato de la historia clínica, la madre te dice, no, yo me enteré que estaba embarazada a los 5 meses. Y uno se pregunta, ¿qué pasó en esa mamá que ignoró una serie de elementos que son los que la mamá a nivel propioceptivo va sintiendo en el tema del embarazo? Esa situación hace de que, bueno, nosotros consideremos distintas etapas evolutivas, la de un bebé recién nacido, la de un niño, la de un adolescente, un adulto menor, medio y finalmente el adulto mayor. A nivel del embarazo vamos a considerar cuestiones propias de la embriología. Básicamente para nosotros la semana 20 se dan invaginaciones que van a terminar de conformar la boca, la nariz y los oídos del paciente, que posteriormente va a haber elementos congénitos, hereditarios y genéticos que vamos a reconocer en ese bebé recién nacido, que obviamente, luego de nacer va a tomar contacto con elementos del entorno y eso va a provocar determinados aprendizajes singulares en el aprendizaje fisiológico que estuvimos hablando, que tiene que ver con entornos y señales, tanto para el equilibrio como para la audición. Que nosotros vamos a acompañar ese proceso con una intervención consciente, podemos trabajar a lo largo de toda la vida de ese sujeto y que eso nos va a otorgar una funcionalidad si el sujeto apenas nace, ese bebé nace y atraviesa los entornos, atraviesa la vida de estimulación que propone una vida en sociedad. A partir de eso logra un máximo de desarrollo en la infancia, después que adquiere un montón de desarrollo funcional y posteriormente hay una refuncionalización hacia la etapa del adulto mayor en donde hay una modificación funcional de las posibilidades tanto auditivas como del equilibrio que hacen reconfiguraciones significativas tanto en las habilidades motrices del sujeto como en las posibilidades auditivas. Pero ¿qué sucede si ese niño atraviesa una situación que puede ser una afección y genera que no perfora ese umbral de lo social? Entonces nosotros podemos actuar y a partir de eso, de una actuación virtuosa, podemos llevar a ese niño a un desarrollo que active la interacción con el entorno. Para nosotros, los 2 primeros años de vida de un niño se llaman periodos críticos. ¿Por qué? Porque tenemos un desarrollo, maduración y crecimiento del sistema biológico en interacción con aferencias emocionales y con lo social que nos van a imprimir una impronta que se va a relacionar con lo que nosotros hemos dado en llamar, y que no nosotros, sino que el sistema ha dado en llamar la pirámide del desarrollo. Fíjense la ubicación de esta pirámide del desarrollo en el inicio de la vida. Casi simultáneamente con lo que hablábamos de la línea azul de la funcionalidad, la interacción de lo social, lo psicológico y lo biológico. En los 2 primeros años de vida, el sujeto está aprendiendo la vida y estructurando a través de la información que ingresa estereotipos que le van a ser los conductores de las funciones que va a desarrollar. La función del lenguaje. No obstante, hay funciones que se van a aprender posteriormente. Pero en esos 2 primeros años, y acá va un concepto importante, la deprivación sensorial, así, deprivación sensorial, me puede conducir a fallas en la integración de esa información.
Entonces, si yo tengo una puerta cerrada a nivel del oído, de la audición, es decir, una audición impermeable, los sonidos no ingresan al territorio del sistema de esa persona, de ese niño pequeño, deprivarlo sensorialmente por mucho tiempo provoca modificaciones en las líneas de desarrollo de esa persona o lo condiciona. Por eso hablamos de periodo crítico. Ahora bien, esa es una mirada fuertemente biomédica y nosotros hemos querido que ustedes expandan con el enfoque del curso de la vida hacia otros lugares. ¿Por qué? Porque en los primeros años de vida, lo biológico, como decía recién, lo psicológico y lo social son muy importantes. No obstante, esta línea de vida desde de la mirada del enfoque del curso de la vida se transforma en trayectoria. El concepto de línea de vida que decíamos hace un momento lo vamos a transformar en el concepto de trayectoria, en donde puede haber variaciones, cambios de dirección, grado y proporción del movimiento en el que esa persona va desarrollándose. Piaget decía, el niño va a tener la primera etapa sensorio-motriz, la del pensamiento preoperacional, operaciones concretas y demás. Es decir, hay una secuencia dada para que cada persona se desarrolle. Freud decía etapa oral, etapa anal, etapa fálica, también desde una idea de que hay un desarrollo, se incorporan en determinado rango de tiempo determinadas habilidades, viene otra etapa, se incorporan otras habilidades. Y a nivel de la vida que estamos llevando adelante, el nivel de interacción con el medio ambiente, el nivel de complejidad que desarrollan y en el que estamos sumidos absolutamente todos, hay determinadas adquisiciones que se dan antes y no en el momento preestablecido. Por ejemplo, yo siempre cuento que yo tenía un sobrinito que a los 3 años multiplicaba por números de 3 cifras. Esa información obviamente había estado acompañada por alguien que le había enseñado ese concepto. No obstante, tenía serios problemas en el lenguaje porque adquirir algo que no sabe en qué lo va a trabajar o no le sirve en ese contexto antes, no implica tener habilidad para ponerlo en juego. Entonces, había demorado aprendizajes diferentes que necesitaba hacer, como por ejemplo, ir estructurando el lenguaje, y presentaba, por ejemplo, trastornos de fluidez más notables que otros chicos que no tenían esas habilidades. Entonces, en esa dirección, a veces pretender que los chicos o los niños pequeños aprendan habilidades que se van a dar o están esperadas hacia los 6, 7 años en la escuela, no garantiza no afectar el desarrollo singular que esa persona debe tener. Esa necesidad de, vamos, te voy a enseñar esto para que ya lo sepas, como si fuera realmente un proceso anticipatorio, nos trae problemas en estas trayectorias. Derivan en otros procesos que en algún punto nos muestran que eh, a veces podemos aprender algunas habilidades antes, pero en ningún caso eso no tiene costo. Hay un costo de que hay energía que se puso en juego para desarrollar esa habilidad que no se puso en juego para tener herramientas en otras que sí hacían falta en ese momento. El otro aspecto importante del concepto de trayectoria es que el individuo a lo largo de toda su vida parecía que no tenía más que hacia los 12 años terminar de adquirir determinadas destrezas y ya está, se acabó. Y empezamos a ver que el trabajo, la escolaridad misma, a veces uno logra soluciones en un paciente en la escuela en un primer grado, pero cambió de maestra o vino la suplente y nos modificó toda la propuesta de acompañamiento.
Entonces encontramos que si nosotros logramos ver el concepto de trayectoria, podemos generar redireccionamientos a propuestas terapéuticas, a acompañamientos fonoaudiológicos que en forma lineal, como estaba previsto, no sería. A veces, por ejemplo, nosotros venimos llevando adelante un trabajo con un paciente al que le hemos puesto audífono tempranamente, un niño pequeño, y en la adolescencia quieren dejar de usar, que es casi todo, siempre sucede, el audífono. Bueno, uno sabe que la trayectoria de la persona es más grande que el momento y que el momento lo podemos negociar, lo podemos reubicar sin que eso genere resistencia y que esa persona no quiera, por ejemplo, oír más. También es importante la vida reproductiva y los procesos migratorios, ni hablar. Y otro elemento fundamental es, que esto ya lo hemos dicho en las clases anteriores, es interdependiente de la vida de otros individuos. Es decir, si tengo un niño abandonado, si tengo padres separados que están litigando y que el botín de guerra de ese litigio de separación es el niño. Si tengo un adulto mayor en el que todos sus hijos están peleados y nadie se hace cargo de él o finalmente también termina siendo un estorbo, el concepto de interdependencia a nosotros nos termina de dar esta famosa clave del conectomo humano. No solamente es biológico, no solamente es neurosensorial, no solamente es neuropsicológico, sino también es social. El otro aspecto importante del enfoque del curso de la vida son las transiciones. Dentro de una trayectoria yo puedo tener cambios de estado o de situación y ahí vamos a darnos cuenta que obviamente le da un elemento determinado. Yo espero que al año un niño camine. Yo espero que a los 6 años el niño ya pueda escribir su nombre, reconocer los grafemas o las letras con un valor significativo de información singular, digamos. Entonces, en algún punto hay como una organización social dentro de nuestra sociedad en donde se espera que un niño a los 6 años entre a la escuela y pueda hacer tal cosa, a los 12 pueda hacer tal otra. Y nos sucede que hay otras culturas, como por ejemplo una niña de 13 años, hay culturas que ellas la encuentran preparada para ser madre y que la casan y demás, porque el concepto de cómo se considera la adultez y la niñez también tiene que ver con el enclave de la vida que hace esa persona. Esto es importante porque a veces uno atiende pacientes que han migrado, en el caso nuestro de Argentina, y que las corrientes culturales que subyacen a los criterios de transición de estas familias hacen que determinadas expectativas sean en determinada secuencia y con valores propios de su cultura. Entonces, por eso es importante entender el de dónde viene cada uno. Y por último, el último elemento del curso de la vida muy importante es el suceso vital. Existen fuertes modificaciones que llevan adelante un cambio de dirección. Por ejemplo, cuando tenemos una muerte de un familiar, nosotros hemos tenido que hacer mucha reconfiguración después de la pandemia o durante la pandemia porque hubo muchas pérdidas y pérdidas que transitaron velorios virtuales, entierros ausentes o con muy poca gente. Y toda esa reconfiguración afectó la construcción y la simbología de cómo uno metaboliza las pérdidas. Las mudanzas, ni hablar, las enfermedades, ni hablar. Y este tema del suceso vital nos pone en juego en que ustedes ya van a aprender, los que están cursando psicología y los que la cursaron el año pasado, que cada vez que recibimos una mala noticia, comienza un engrama de duelo. Por ejemplo, cuando yo le digo a un paciente o a una mamá, mira, tu niño no escucha. Ahí hay un concepto de duelo en donde cada papá va a instalarse, por ejemplo, la negación, en por qué me pasa a mí,
hay etapas ya preestablecidas del duelo que a nosotros nos tienen que dar cuenta de que tenemos que aceptar esa modificación de la vida de esa persona, porque no le puedo dar la solución hasta que no termine de aceptar el padecimiento. A veces nos traen familiares a, por favor, hacerlo escuchar de vuelta porque no lo aguanto, porque se aísla, porque le hace mal, porque, ¿sí? Y esa demanda no es la del paciente, porque el paciente no acepta su condición. Entonces, yo no puedo trabajar sobre la no aceptación de la persona en la que le tengo que hacer las intervenciones. Tengo que trabajar en orientar de cuál es la expectativa, por ejemplo, de esa familia, para finalmente reconocer qué puedo hacer. A pesar de que yo sepa que según esa pérdida auditiva, según cómo esté abierta esa puerta de la que hemos estado hablando, yo puedo intervenir con una solución. No siempre puedo hacerlo si no entiendo el valor que tiene la intervención en la vida de esa persona en la que voy a actuar. Entonces, en muchas direcciones, el criterio y la toma de decisiones que hace mucho tiempo yo les he ofrecido como para que entiendan que ustedes pueden aprender muchos conocimientos, pero lo más complejo que van a tener que entender al finalizar esta materia es que ustedes van a ser sujetos de toma de decisiones. Y esas decisiones van a tener que ver con los valores y los sentidos que tienen ustedes, con reconocer los valores y los sentidos de su paciente o usuario, y a partir de eso actuar en consecuencia. No hago solamente lo que debo, sino lo que se puede. ¿Por qué es importante considerar el enfoque del curso de la vida en la fonoaudiología? Porque entendemos que hay mejores alternativas para el desarrollo social e individual de las personas con las que trabajamos, porque un mismo acontecimiento puede repercutir diferente en determinado grupo familiar en cada una de las personas según la edad, que las personas viven en interdependencia, arman redes, de hecho, en este momento, cada vez que nos unimos al Meet, armamos una red de acuerdo, ustedes con el silencio y yo con la elocución excedida, y que toda esa cuestión expresa influencias históricas y sociales. Es fundamental si, por ejemplo, alguno de ustedes hoy tuvo un contratiempo antes de empezar esta clase, está distraído, está atendiendo a otras cuestiones que no es la clase, porque está atravesado, porque está incrustado con el evento de lo que le pasó el fin de semana o hace un ratito. Entonces, entendemos que cada acción moldea hacia el interior nuestro la experiencia que nos toca vivir. No somos sujetos pasivos, como hemos estado viendo en la salutogénesis, necesitamos entender que estamos influenciados por cuestiones propias y cuestiones de la coyuntura estructural más grande que nosotros. Hay cosas que no controlamos, sin embargo, que determinan mi curso de la vida y que tengo alguna posibilidad de tomar decisiones en libre albedrío en relación a qué oportunidades tengo y qué limitaciones se circunscriben en esas decisiones. La idea es que cuanta más expansión social, más desarrollo emocional tengo y más desarrollo vincular tengo. Y eso genera intervenciones que a nosotros nos dan la posibilidad de llevar adelante acciones más oportunas y consensuadas. Si yo tengo una persona que razona, que puede tomar decisiones sobre su vida, nos permite actuar en consecuencia. Y esto también nos lleva a un enfoque interdisciplinar, interprofesional e intersectorial. ¿A qué se refiere esto? A que muchas veces en un pueblito no hay fonoaudióloga y solamente hay, por ejemplo, una psicopedagoga. Yo tengo que poder articular con ella tareas que podría llevar adelante un fonoaudiólogo para mi paciente que me viene a ver una vez por semana, una vez por mes. Entonces, en esa dirección yo encuentro y le doy sentido a la intervención asociada, interdisciplinaria, con esa persona, entendiendo el valor de que le llegue al paciente la solución más que quien se la dé. Entonces,
hacemos un trabajo articulado en el cual las responsabilidades son compartidas, pero quizás la ejecución de una tarea la lleve adelante el profesional que está en ese lugar. Un concepto que es edad corregida, que ustedes también tienen los cálculos en el aula virtual. Este triángulo azulado que tenemos acá en relación a los valores y a las consecuencias que hubo de la intervención médica dentro del parto o cesárea, el inicio de la vida de esa persona a nivel extrauterina, qué tipo de acompañamiento tuvo ese niño, si estuvo en incubador y cuánto tiempo, nos permiten armar un escenario que nos va a dar la pauta de si lo podemos evaluar con un mes de embarazo o tengo que sacar el cálculo de las semanas que no tuvo en la panza y por lo tanto reconocer esa edad corregida. Cuando yo recibo un informe que dice edad corregida tanto, yo ya sé que ese paciente fue prematuro. Yo ya sé que ese paciente no llegó a las 40 semanas de embarazo y que nació, sino que por el contrario, nació previamente. Este concepto es importante porque en algún momento de la vida estos elementos se corrigen, ¿no? El niño que es prematuro va a tener habilidades que las va a desarrollar más lentamente, va a haber desarrollos que los va a lograr más lentamente en relación a un niño que nació a las 40 semanas. Pero posteriormente, hacia los 2 años, estos procesos se equiparan. Pero esos primeros 2 años que hablamos de periodo crítico, que no solamente se van a dar en el prematuro, sino también en el niño con desarrollo típico del embarazo, tenemos que considerarlo para poder atravesar la vida de ese paciente en determinado momento y entender con qué expectativas lo mido, con qué expectativas lo evalúo. Medir o evaluar va a tener que ver con el valor y los tiempos que cada uno de esos niños van a tener. Por ejemplo, si yo espero que a los 4 meses un niño pueda girar la cabeza hacia una señal sonora, es decir, haya un reflejo de orientación, no voy a esperar lo mismo si tengo una edad corregida determinada. Voy a tener que entender las compensaciones que voy a tener que esperar en ese niño para reconocer qué respuestas tiene y cuáles son las que le doy valor. El punto es que su conexión con la vida, su conexión con el adentro y el afuera, cómo estructura la información, para mí va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque en esta materia vamos a trabajar fuertemente con el desarrollo de 2 sentidos de esos 8 que hemos estado viendo, que tienen que ver con la audición y con el aparato vestibular o el equilibrio. La interocepción para nosotros, como ya hemos visto, que el niño tenga... Sí, Marisa. Profe, entonces, este estado de prematurez, o sea, desde el momento en que él transita este estado de prematurez, ya sea dentro en la UTI, dentro de la incubadora, entonces esto está enfocado directamente a la trayectoria que él está cursando en este momento o directamente a los sucesos vitales para la toma de decisiones. ¿Qué es lo más importante en este momento? En realidad la trayectoria de su vida completa, entonces a él le cambió los sucesos vitales. Está buenísima la integración. ¿Por qué? Porque yo sé que si ese niño estuvo 10 días en incubadora, estuvo aislado, estuvo, conectado a cables que le garantizaron su vida. De hecho, la NEO cada vez nos trae niños cada vez más pequeños a la vida o la sobrevida, pero en qué condiciones y con qué posibilidades. Entonces, en algún punto, sus niveles de interocepción, de desarrollo de su interocepción son altísimos, pero ese niño lloraba de hambre, pero había una enfermera para 8 incubadoras y quizás no reaccionaban igual. No es lo mismo que el bebé que yo tengo al lado de mi cama cuando soy mamá primeriza que llora y enseguida lo atiendo. Entonces el sentido de la interocepción, de la propiocepción, empezar a sentir cuáles son los elementos que me conectan con el mundo,
tengo que generar un desarrollo progresivo y entender cuáles son las vías de ingreso de la información y cómo respondo. Lo que no quiere decir, y eso tiene que ver con lo que decía la profe Marisa, que esas puertas pueden, en el caso de un niño prematuro, pueden estar abiertas, pero cuesta su nivel de reacción, porque no solamente es que la información ingrese, sino que el niño tenga capacidad de responder. Y pensemos que la madurez al inicio de la vida se da gracias a los reflejos. El niño va a tener reflejo de succión, va a tener el reflejo de Moro, que es el reflejo de susto, va a tener el reflejo plantal. Entonces, todos esos reflejos van a ser elementos de reacción que yo al inicio de la vida voy a considerar para observar el nivel de madurez del sistema nervioso. La idea es que el arco reflejo necesita, justamente como ustedes lo vieron en el sistema nervioso, un ingreso de un estímulo, que en este caso se puede venir por una cuestión interoceptiva o esteroceptiva, y después una reacción, en este caso motriz. Si yo genero este proceso, este arco reflejo, y no veo la reactividad, cuando tengo un prematuro lo tengo que ir considerando para ver si es solamente una maduración de la respuesta o es falla del ingreso de la información para armar este arco reflejo. ¿Sí? Un aspecto importante y que tiene que ver con la motricidad orofacial es que yo les conté en el video de comunicación que el primer esbozo de comunicación y mensaje que hace el niño, el primer circuito que establece, tiene que ver con el llanto por hambre a nivel interoceptivo. En este caso, dentro de los reflejos del recién nacido, la condición de succión nutricia o no nutricia. La no nutricia es cuando el bebé solamente chupetea el pezón, ¿sí? Que hay modificaciones con el tema de el chupete, y que a veces la mamá dice, no agarra el chupete, pero me tiene con la teta, enganchado a la teta todo el tiempo. Porque en realidad la ejercitación es mucho más compleja, la vamos a ver en un video, no sé si hoy ya, pero es mucho más compleja e intervienen en las dos condiciones. En una, obviamente en la succión nutricia, está la ingesta de la leche, pero armamos un circuito de comunicación donde el mensaje, el niño se transforma en emisor y en receptor, porque a medida de que genera movimientos de agarre en el pezón, recibe la leche y puede dosificar la leche. De hecho, hay un momento en que los chicos cuando ya no quieren tomar leche, pero quieren seguir chupeteando, terminan haciendo que la leche salga por un costado de la comisura porque ya no tienen hambre. Entonces, para nosotros, que un niño esté alimentado con la teta, que entienda la gratificación y esa mamá también entienda la gratificación que implica estas sensaciones orales y motrices, que van a ser sensaciones propioceptivas, que lo van a llevar a un desarrollo de la gratificación y todo un encuadre que ustedes lo van a ver más profundamente en motricidad orofacial, nos termina de dar este primer circuito de la comunicación. A eso le sumamos la mirada a la madre y la madre al bebé. Si nos ponemos a ver lo que está abajo, es el tamaño del estómago del bebé. Esperen que no, estoy haciendo varias cosas. El tamaño del estómago del bebé a lo largo del primer mes de vida. El primer mes de vida es muy singular porque el llanto del bebé se va a dar porque el intestino nace liso y se empieza a enroscar y hace todas las bridas, se llaman, las bridas son las cuestiones retorcidas del sistema digestivo, del intestino grueso y del intestino delgado, y eso genera un gran dolor en el bebé. Lo más importante es que la succión no nutricia calma parte de ese dolor, calma parte de esa angustia que genera semejante dolor. Se dice de que si esto ocurriera en otro momento de la vida del individuo, no seríamos capaces de soportar ese dolor. Lo ocurre en el primer mes de vida porque el niño no va a tener un recuerdo asociado a eso. Y lo que vemos acá es
que el tamaño del primer día de vida es de una cereza, después de una nuez, después de un durazno y después de un huevo, tiene que ver con la cantidad de leche que la misma madre puede producir. Existe también una cuestión biológica recíproca de desarrollo que se da en la lactancia en cuanto a la cantidad de producción de leche que el niño necesita y que la madre dice que no tiene suficiente leche. En realidad, siempre hay esa suficiente leche, lo que tiene también es el deseo del niño de participar o permanecer conectado a su mamá para que la succión no nutricia, que para nosotros tiene muchísimo valor porque desarrolla la voluntad de trabajar con la boca del bebé para proveerse la leche y a su vez conecta a través de los movimientos orales del bebé con la producción de la leche de la mamá. Nos garantizan que la sobrevida de ese bebé y esa díada que arman con la mamá es sumamente importante para su desarrollo en general, incluso para el desarrollo de la comunicación. La línea de vida y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los reflejos lo vamos a seguir viendo porque en realidad nos acompañan para entender todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Así que en algún punto podemos tener desarrollos típicos en algunos aspectos de la vida de una persona y en otros aspectos no saludables. Estos conceptos de funcional típico, si es saludable, si es normal, si es hábil, son elementos que nos van a acompañar a lo largo de toda la materia y que van a tener que ver con esta funcionalidad sensorial cognitiva que vamos a desarrollar para la comunicación y entender qué tipicidad expresa cada una de las sensorialidades. En este caso vamos a ver obviamente equilibrio y audición para la complejidad funcional creciente del individuo. Es decir, para que un niño aprenda en la escuela a leer, a escribir, a multiplicar por 3 cifras, ¿qué tiene que tener previamente? ¿Qué aprendizajes tiene que tener previamente? Entonces, establecemos esta herradura que nos va a mostrar que si un niño nace con permeabilidad auditiva e interacción en entornos y señales saludables a nivel acústico, va a desarrollar estereotipos e integrar experiencias auditivas a sus sistemas y va a aprender habilidades que se van a dar en el proceso de la audición. Eso va a llevar a un comportamiento de tipicidad funcional auditiva. Pero ocurre que en un momento de su vida, vamos a suponer a los 12 años, tiene un accidente y se quiebra la posibilidad de seguir usando el canal auditivo permeable, se vuelve impermeable, se cierra la puerta al universo acústico. A partir de eso, nosotros entendemos que existe un déficit, en este caso de lo auditivo tiene que ver con una hipoacusia, y a partir de eso va a haber una compensación. A todo déficit hay una compensación. Como hemos visto en la clase anterior, hay una resolución por claves. Entonces, ante la clave auditiva que no está disponible, el niño comienza a desarrollar una compensación visual, táctil y demás para resolver situaciones. Pero este aquí que se detecta, se interviene y se soluciona y esa puerta se vuelve a abrir y el niño puede volver a una tipicidad funcional auditiva emergente. El punto es que la tipicidad auditiva va a tener que ver con un sistema permeable, tanto periférico como central, pero también con entornos favorables, variados, adversos también, que le permitan resolver a lo largo de su vida distintas situaciones en las que lo auditivo y el equilibrio estén ofreciendo para generar que estos dos canales de información, estos dos sentidos de la información,
sean portadores de una información significativa. Entonces vamos a entender que si bien va a haber barreras que separen lo típico y lo atípico, no siempre van a ser tan claras esos límites. Hay veces que los tenemos que ir detectando porque no se comportan de manera definida. Que el comportamiento atípico va a tener que ver con un trastorno de la audición a nivel periférico o a nivel central y que eso va a resultar, por ejemplo, con una hipoacusia. Y a nivel del equilibrio también va a tener que ver con eso y se va a relacionar en relación a nuestra misión profesional con un síndrome vestibular, la tipicidad. Ahora bien, tengo que entender que es un trastorno, qué entiendo como periférico y central, y qué significa la hipoacusia o disminución de la audición y o un síndrome. Finalmente, para reconocer una definición de tipicidad auditiva, en donde lo sonoro se vuelve auditivo, reconocemos que yo puedo tener las puertas abiertas de mis oídos, pero lo más importante es que pueda procesar variabilidad de entornos y señales acústicas, por lo tanto desarrollar habilidades específicamente auditivas para dar desarrollo, por ejemplo, al lenguaje en una lengua fónica, si es ese mi situación. ¿Por qué? Porque voy a ser capaz de extraer significado y sentido a la información que entra por la vía auditiva, porque la voy a poder usar para resolver situaciones a través de claves auditivas y donde puedo incluso transitar situaciones en donde no tenga otra información visual, táctil y demás, y resolver solamente con el universo de lo auditivo esas situaciones. A eso lo considerábamos típico auditivamente. A nivel del equilibrio es exactamente lo mismo. Vamos a reconocer que va a haber variedad de entornos espaciales y señales de movimiento angular y de aceleración que nos van a permitir controlar el cuerpo en el espacio, que esa integración va a ser refleja, pero también va a ser aprendida, y que gracias a esa integración, por ejemplo, yo voy a poder sentarme en un banco, en una escuela, a aprender a leer y a escribir. Que obviamente para mí esa información polisensorial me va a ayudar a integrar lo propioceptivo, lo vestibular y lo visual como una integración específica a nivel del equilibrio, porque le voy a dar sentido y significado. Y que con eso voy a ir pudiendo resolver. Por ejemplo, si tengo que caminar en una pendiente de una montaña, que si tengo que esquivar en el camino piedras o sillas que cuando voy caminando y transitando el aula de la escuela, o si tengo que anticipar que me voy a chocar con un compañero que viene un poquito adelante y va caminando más lento y yo voy mucho más rápido, bueno, voy a mermar el paso para no chocarme con mi compañero. Toda esa resolución que tiene que ver con el comportamiento de mi cuerpo en el espacio, es virtuosa porque hay una tipicidad del equilibrio que emerge en el desarrollo de cada uno de nosotros. Hemos aprendido que para reconocer a un otro, un usuario de nuestros servicios, un paciente, trae caos de información. Por lo tanto, yo tengo que ver en ese caos qué información tengo y qué no tengo. Y para eso hemos aprendido a construir un inventario que nos permite relevar, recoger, recopilar la información para finalmente en una aduana darle un valor, jerarquizarla, integrarla y a partir de eso saber cómo actuar en consecuencia.